¿Cómo están? Yo concluí el diplomado de cuchillo hace unos momentos. Bueno, ya tiene, de hecho, a las 12 más o menos. Y no quería dejar pasar el día sin compartir el en vivo del día. Este no lo programé tanto, no lo puse como anticipación. Ya saben que yo de repente sorprendo. Sí. Aquí estoy. Me dicen, deberías publicar más, con más calma los en vivos, deberías darle más promoción, que más gente vea los en vivos, que más gente te vea. Me dicen eso, pero es que no lo hago por la cantidad de gente que me vea. Lo hago por gusto, ¿sí? Por compartir, ¿sí? Porque me ayuda, me relaja, me gusta. Y pues no sé, trato de aportar mi granito de arena a la comunidad marcial, ¿no? Básicamente. Y bueno, y no nomás a la comunidad marcial, a todos, ¿sí? A los que vean. Y bueno, pues el en vivo se llama Los grandes maestros del budo, con relación a este libro que me regalaron hace mucho tiempo. ¿Sí? Escrito por José María Fraguas ahorita les digo en qué año. Ya tiene mucho tiempo este libro. Cabrón, ¿dónde está? No veo la edición. Chingado, pues no veo qué año. Bueno, de por sí estoy medio ceguetas, pero no veo el año. Bueno, este libro ya tiene un buen rato. A mí me lo regalaron hace pues, muchos años ya. Y lo he leído, me ha parecido bueno. Me ha parecido bastante bueno. Y, o sea, no excelente, no lo creo excelente, pero da una idea buena y creo que debería hacerse un trabajo más completo. Creo que debería alguien dedicarse a la tarea de escribir algo más completo respecto a los grandes maestros del budo. Aquí dice, el fin primordial de este trabajo es dar a conocer al lector una serie de personas y figuras de las artes marciales del siglo XX que por su trabajo, labor y desarrollo han sido parte principal en la evolución y difusión y extensión de las diferentes artes disciplinarias dentro de nuestros días. Algunos de los personajes de este libro son importantes por su trayectoria como competidores, otros por su filosofía aplicada a las artes marciales, otros por su labor de difusión, etc. Pero de lo que sí puede estar seguro el lector es que estos 27 personajes han sido cuidadosamente seleccionados y estudiados. El autor ha buscado en cada uno de ellos lo más importante, pero no lo más importante para sus vidas, sino lo más importante como contribución al mundo de las artes marciales. Todas las personas que aparecen en el libro son destacables por alguna razón de peso. En este trabajo se han juntado el pasado, la tradición, etc., como Gichin Funakoshi, Kenwa Mabuni, Jigoro Kano, con los adelantos, evolución y los maestros de la era moderna, con diferentes filosofías más adaptadas a los tiempos, como lo pueden ser Yun Chong, Hel Cho, Benny Urquides, etc. Está bien el libro, o sea, yo lo leí hace tiempo y quise recuperarlo ahora y mencionar algunas cosas, sobre todo no hacer una reseña del libro, sino hablar sobre qué han aportado los grandes maestros de artes marciales, cuál ha sido su verdadero aporte, por qué se volvieron grandes maestros de artes marciales, por qué son personajes excepcionales, y creo que de eso se trata este en vivo. El libro le falta definitivamente, bueno, fue escrito
tal vez antes de que Helio Gracie estuviera tan arriba y fuera tan importante, pero aquí debería estar Helio Gracie y no está. Estoy tomando una kombucha, ¿eh? No es cerveza. Luego, como ven la botella, dicen, ah, ya está con la cerveza. No. Y no está, como les decía, Helio Gracie, que Helio Gracie es, pues, junto con Carlos Gracie y los Gracie, pues son los fundadores del Gracie Jiu-Jitsu o del Jiu-Jitsu brasileño, y yo creo que deberían estar aquí. Otro que debería estar, debería ser el fundador del Krav Maga. O sea, hay varios personajes que deberían estar. Y otros que no creo que son tan importantes como para que estuvieran. Por ejemplo, aquí voy a ver la lista de maestros. Ahorita les digo quiénes están. Funakoshi, Jigoro Kano, Morihei Ueshiba, Shigeru Egami, Masutatsu Oyama, Ken Wamabuni, Tsutomu Oshima, James M. Mitose, Masatoshi Nakayama, Goyin Yamaguchi, el gato, Hidetaka Nishiyama, Robert A. Trias, Ed Parker, John Rhee, Bruce Lee, Mike Stone, Chuck Norris, Jun Chong, Joe Louis, Bill Wallace, Dan Inosanto, Hirokazu Kanazawa, Benny Urquides, Fumio Demura, el Hee Cho, Dominic Valera, y etc. Esos son los maestros que hay. Me gustó una frase que aquí estaba viendo de Dan Inosanto, que dice, yo no soy un maestro en el arte filipino, solo soy un instructor. Un instructor es un guía, no un guardián o un dictador. La verdad está en ti mismo, yo no puedo dártela. Yo creo que hoy en día, ¿por qué me parece importante hacer este en vivo? Y que lo vayan viendo conforme se vaya difundiendo, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, ¿sí? Que ahora están tan sumidas en el tema virtual, que tienen esta confusión de que el YouTube es el principal medio para difundir las artes marciales, que los youtubers marciales tienen la última palabra, o que realmente lo que opinan y lo que dicen y lo que demuestran, que muchas veces ni lo demuestran, sino todos los argumentos que dicen y etcétera, todos los videos que editan y hacen, tienen mucho peso. En realidad, creo que se están ahogando en un vaso de agua, ¿sí? O sea, a lo que voy es de que no están investigando realmente las nuevas generaciones quiénes realmente son personajes de peso y han sido fundamentales sus enseñanzas, sus vidas, sus ejemplos en el mundo marcial, en la vía marcial. Sí. Creo que hay muy poca investigación al respecto. Creo que las nuevas generaciones se dejan impresionar por cualquier cosa ahora, lamentablemente. No quiero generalizar como tal, pero pues eso es lo que está ocurriendo. Y cuando digo nuevas generaciones, no estoy hablando de jóvenes de 14, 13 años, sino incluso estoy hablando de personas de 25, de 30 años, que no les tocó, creo yo, ya la vieja escuela marcial, no les tocaron los entrenamientos en esos dojos, que eran los dojos del infierno, ¿no? Con maestros duros, con instructores, con senseis que no se andaban con juegos, con una disciplina férrea, con toda la austeridad espartana marcial. Creo que eso muchas personas ya no lo han llegado a experimentar, y ahora con este tema de la pandemia, pues peor, ¿no? Porque pues ahora es más virtual que nunca, y eso es lamentable. Por otro lado, vino la era del hiperrealismo con la introducción de las artes marciales mixtas y todo lo que empezó a ser como si no es funcional no sirve de nada, y el argumento de si no funciona en la jaula no tiene ningún caso, no tiene ningún valor, ¿sí? Y entonces,
con toda esta era del hiperrealismo, que es como un tipo de escepticismo bastante barato porque no toma en cuenta la parte filosófica y profunda y el alcance tan grande que tienen las artes marciales tradicionales, las filosofías marciales, todo aquello que pues tal vez no es tan efectivo en la jaula o incluso en una pelea callejera, pero que a final de cuentas tienen un mayor alcance en nuestras vidas. Entonces creo que se peca de ingenuidad por parte de las nuevas generaciones respecto a la vía marcial, se apresuran las opiniones, se comenta sin conocimiento, se muestran videos comparativos, críticas, argumentos que buscan empoderar nada más la parte hiperrealista y funcional de las artes marciales y la defensa personal, y denostar, demeritar todo lo que es la filosofía marcial y todo lo que hay atrás de la tradición marcial, ¿no? Entonces creo que mencionando y estudiando las vidas de estos personajes, ¿sí? Y de todos los que han sido, no nomás de los que salen en este libro, sino de todos los grandes maestros que han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de conocer y de practicar con. De esa forma, estudiar sus vidas, sus enseñanzas, podemos tal vez recuperar el verdadero valor de la práctica marcial, porque creo que el verdadero valor de la práctica marcial se está perdiendo de cierta manera, ¿sí? Con toda con esta confusión mediática, con toda esta serie de influencers marciales que en vez de ayudar muchas veces afectan más, ¿sí? Y que los que buscan empoderar o reempoderar o recuperar o vamos a decir seguir transmitiendo la filosofía marcial por medio de las prácticas tradicionales, lo están haciendo desde una ortodoxia muy fantasiosa o lo están haciendo como una respuesta muy reactiva a los ataques constantes o continuos, y no ayudan tampoco a recuperar el peso que tiene la enseñanza real y más profunda marcial, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, primero mencionar algunos grandes maestros y ver cómo y por qué fueron tan grandes en su época y ahora, ¿sí? Y por qué deben de ser reconocidos como grandes maestros. Uno de ellos es, si me voy muy a la época medieval japonesa, uno de los grandes maestros fue Yagyu Munenori, ¿sí? Yagyu Munenori fue un gran samurái que se hizo famoso por defender al shogun o al emperador de la época. No quiero mentir, ahorita no puedo investigarlo, pero es que luego se me van las cabras. Pero bueno, déjame ver, es que a ver si tengo por aquí, espérenme, déjenme ver si tengo un libro por aquí que me confirme si, es que siempre me confundo. Yagyu Munenori fue un gran samurái que fue maestro de armas y guardaespaldas del shogun o del emperador, uno de los dos, es que no recuerdo bien. No quiero decir una estupidez, permítanme. Aquí tengo este libro, permítanme. Además se los leo, digo, está en inglés, pero... Ay, puta madre, ¿dónde dejé mis pinches lentes? ¡Ah! Aquí están. A ver. Se los voy a traducir al español porque, pues digo, Yagyu Munenori, que no lo menciona aquí porque son budokas muy contemporáneos, ¿no? Yagyu Munenori, Yagyu Munenori fue una persona que vivió en 1571-1646. Sin duda, uno de los más educados maestros de la espada de todos los tiempos. Él heredó la prestigiosa posición de instructor de la espada para la familia Tokugawa por su padre a muy temprana edad.
Sus escritos muestran la profundidad de su enseñanza y su entendimiento de los principios del Zen, que se unen o buscan la aproximación a las enseñanzas de la espada. Yagyu Munenori fue contemporáneo de Musashi, de Miyamoto Musashi. Y aunque los dos fueron guerreros de élite de su época, es difícil encontrar vidas tan contrastadas, tan contrastantes. O sea, qué curioso, porque justamente cuando iba a hablar ahorita de Yagyu Munenori, iba a decir eso, justamente, que curiosamente era lo opuesto a Miyamoto Musashi, ¿no? Dice, Musashi empezó desde una casta muy baja y fue subiendo, escalando su camino y forjándolo hasta la cima, mientras que Munenori fue siempre beneficiado por los tratos políticos de su padre con el clan Tokugawa. Pero como muchos, él de hecho se ganó su reputación como un gran maestro y como un gran guía. En un famoso duelo, él mató a 7 samuráis atacantes mientras protegían al shogun. Ahí está, ya lo contesté. ¿Sí? Es que no quería regarla, ¿sí? Al shogun. Ajá, porque iba a decir que Yagyu Munenori se volvió famoso porque es emboscado su daimyo, que en este caso era el shogun, nada más y nada menos, y mata, ¿sí? Pues era un guardaespaldas, y es un guardaespaldas que mata a 7 samuráis, 7 guerreros de élite, ¿sí? Y ahí es donde gana la fama Yagyu Munenori. Bueno, el libro que estaba leyendo se llama The Way of Living Sword, The Secret Teachings of Yagyu Munenori, escrito por D.T. Harber. Es un ex marín y escribe este libro, que es muy bueno, se lo recomiendo. Está en inglés. Es muy bueno. Pero bueno, yo quería mencionar a Yagyu Munenori porque, como bien lo dice aquí este hombre, D.E. Tarver, Yagyu Munenori fue un gran guerrero, pero también un gran maestro, ¿sí? Un hombre educadísimo, como bien dice aquí el escritor, un samurái que tenía correspondencia y que era discípulo, de hecho, de Soho Takuan, un personaje de la época, un monje zen, un sacerdote zen, de hecho, que era reconocido por su capacidad impresionante de meditación y por su profundidad en la comprensión de las enseñanzas de Buda, ¿ok? Entonces tenía correspondencia constante con Soho Takuan, y Soho Takuan le hablaba mucho sobre y le enseñaba sobre el zen, la introducción del zen hacia las artes marciales, ¿sí? Hacia el manejo de la espada. De hecho, hay un libro que se llama La mente inamovible. A ver, déjame ver si lo encuentro por aquí. Ya les estoy sacando de todo, ¿verdad? Aquí de lo que tengo. Déjenme si lo encuentro aquí. Aquí está. Este libro, The Unfettered Mind, ¿sí? Así. Es el libro de... bueno, no es el libro, es un libro que recopila las enseñanzas de Soho Takuan. Y aquí viene la correspondencia que tiene con Yagyu Munenori. Y habla... De hecho, aquí también, en este libro también, habla de cómo introducir o cómo utilizar el zen y la meditación en el manejo de la espada, la sabiduría zen en el manejo de la espada. Y Yagyu Munenori se vuelve un gran maestro porque logra integrar la parte espiritual, pero también la parte de la mente, o el juego de la mente, o el papel de la mente en el manejo de la espada, ¿sí? Y es fantástico. Es un hombre, fue un guerrero muy reconocido por eso, pero además por ser
por ser funcional. Digo, mató a 7 fulanos en una emboscada y defendió al shogun. O sea, no era cualquier cosa, Yagyu Munenori, ¿no? Como digo, un guerrero educado, ¿sí? Y eso es lo que yo podría decir de lo que podría considerar un gran maestro del budo, ¿sí? Un guerrero educado, ¿sí? Entonces, una de las características de los grandes maestros del budo, o de los grandes artistas marciales, vamos a decirlo así, sean o no maestros, es que eran personas muy educadas en muchas cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, Miyamoto Musashi fue un ronin, un guerrero que, pues considerado el más grande samurái de todos los tiempos, 60 duelos a muerte, ¿sí? Y al principio era considerado una persona vulgar, ¿sí? Porque se dice que Musashi tendía a ser como fodongo, como medio sucio, como así. E incluso en los duelos, cuando tenía los duelos, llegaba tarde, llegaba desarrapado. Por ejemplo, los samuráis en su época, los samuráis se maquillaban, ¿sí? Los samuráis se pintaban los labios, se perfumaban el pelo, se ponían chapas, ¿sí? Se iban súper arreglados porque decían que, tenían que enfrentar a la muerte de la forma más digna posible, y que si les cortaban la cabeza debía oler bien y que debía ser un acto de impecabilidad. Entonces, los duelos, los samuráis iban a las batallas perfumados, iban bañados, iban ritualizados, y cuando iban a los duelos también. Entonces, cuando se enfrentaban a Miyamoto Musashi, imagínense, llegaba un samurái todo totalmente en su traje de gala, perfumado, peinado, etcétera. Llegaba 1 hora antes o 5 minutos antes de la hora acordada para el duelo, a muerte, duelo a muerte, y no de que ya se separaron, era de uno de los dos iba a morir. Y Miyamoto Musashi llegaba tarde, llegaba cochino, llegaba despeinado, y entonces desquiciaba a los oponentes, los desquiciaba porque les parecía una ofensa total. Pero curiosamente era la estrategia de Miyamoto Musashi para desquiciar y desequilibrar psicológicamente a los oponentes y ganarles. O sea, ya porque les causaba ese descontrol psicológico emocional, porque los ofendía y los hacía enojar. Pero aparte de eso, como estrategia, Miyamoto Musashi sí era muy desarrapado. Ahora, curiosamente, Miyamoto Musashi era un tipo ultra educado. Miyamoto Musashi no nomás estaba obsesionado con la perfección en la espada, y no nomás de una espada, 2 espadas, porque su escuela era el manejo de 2 espadas, sino también que también era un gran calígrafo, ¿sí? Los dibujos de Miyamoto Musashi son espectaculares, era poeta, ¿sí? Era un tipo también muy educado, y de hecho también tenía una relación directa o indirecta con Soho Takuan, y conocía perfectamente todas las pormenores del Zen. Era un tipo que conocía los modales, los protocolos más de las cortes más, de las altas esferas de la corte, etc. Y eso se refleja, y su gran sabiduría, y eso se refleja en el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Entonces, sí, no era un vulgar guerrero, era un gran guerrero y un tipo sumamente culto, ¿no? Entonces, cada quien a su manera, Miyamoto Musashi a su forma y Yagyu Munenori a su forma, pero fueron grandes artistas marciales. Entonces yo pues, sí quise mencionarlos a ellos porque me parecen personas excepcionales. Aquí en este libro, este autor habla primero de Jigoro Kano, ¿sí? Jigoro Kano fue el fundador del judo, ¿sí? Y Jigoro Kano fue un gran... No, perdón, no es el primero. El primero que habla es Jishin Funakoshi, creo que es el segundo. Es que lo estaba leyendo a Jigoro. Ah, no, espérenme tantito. Creo que es el tercero. Ay, este hombre lo dejó hasta el... A ver, ahorita les digo. Puta, pues lo dejó como hasta por acá. No, Jigoro Kano debería estar en las primeras páginas. Discúlpame, José Fraguas, pero Jigoro Kano debería ser de los primeros. Ah, es el segundo. Bueno, le dio el segundo lugar a Jigoro.
Primero le dio el lugar, primero a Gishin Funakoshi, que es el padre del karate, pero yo quisiera hablar de Jigoro Kano, que me parece un personaje excepcional. Jigoro Kano, su gran aportación al mundo marcial y por qué fue un gran artista marcial, un gran maestro y un gran budoka, es porque logró, vamos a decir, destilar una serie de estilos de jiu-jitsu, formas, técnicas, de tal manera que pudo convertir estos estilos en un compuesto estructurado con una finalidad educativa. Con una finalidad educativa, no voy a decir deportiva, que aunque se logró consolidar como un deporte el judo, pero como un sistema educativo que buscara un refinamiento en la persona que lo practicara. Jigoro Kano pudo hacer un sistema, una metodología académica marcial excelente. De hecho, pues básicamente le debemos los grados Kyus y Dan a Jigoro Kano. O sea, todo el tema de las cintas y que la cinta negra y los danes y todo es Jigoro Kano, ¿sí? Entonces es un gran, pues vamos a decir, contribuyente de lo que hoy conocemos como artes marciales en su estructura. Es fundamental. O sea, muchas artes marciales utilizan que las cintas, que los kyus, que los danes, que todo eso es Jigoro Kano. Y no fue conocido por ser un gran peleador. Ese es otro punto que me gustaría mencionar, que los grandes artistas marciales no necesariamente fueron grandes peleadores y no necesariamente fueron grandes guerreros legendarios que mataron a cientos de oponentes en campos de batalla o que tuvieron duelos impresionantes, increíbles. Hay grandes budokas, grandes artistas marciales que no son de hecho peleadores y nunca lo fueron. Y tal vez pudieron tener no tantas experiencias impresionantes de combate o de pelea, pero su contribución al mundo marcial es invaluable, ¿sí? Como Jigoro Kano. Jigoro Kano, cuando empezó a implementar el judo y empezó el Kodokan Judo y empezó toda esta dinámica ya más estructurada del jiu-jitsu que estaba medio regado en diferentes escuelas y él hace este destilado, empieza a tener un jale tremendo y empieza a tener una fama tremenda y empieza a ser, fíjense qué curioso, en su época empezó a ser mal visto por las escuelas contemporáneas de jiu-jitsu de la época. Y de hecho se organiza un torneo para, vamos a decir, demostrar que era mejor como sistema de combate cuerpo a cuerpo, el judo de Jigoro Kano o los estilos de jiu-jitsu tradicionales. Y de hecho esos torneos existieron. Y la mayoría de las peleas, de los combates, los ganó el judo, ¿sí? Contra estilos tradicionales de jiu-jitsu. Así es. De hecho hay una película, me parece que es de Akira Kurosawa, que se llama La gran historia del judo o La historia del gran judo, no recuerdo bien, pero vean la película porque habla un poco de ese torneo y de cómo se empezó a organizar todo eso para demostrar cuál era el verdadero jiu-jitsu, ¿no? Y aunque el judo era una forma de jiu-jitsu, pero como mucho más refinada y destilada, ya se manejaba no como jitsu, sino como judo. En vez de jiu-jitsu fue judo, ya como un camino. O sea, eso hay que mencionarlo. Los grandes artistas marciales y los grandes maestros, los grandes budokas, su mayor contribución es que lograron hacer que un conjunto de técnicas, un sistema de combate, un jutsu, se transformara en un do, en una vía, en una forma de vida. Y eso es realmente muy difícil de lograr y es un logro impresionante, ¿sí? Y lo logró Jigoro Kano desde la perspectiva deportiva, entre comillas, porque yo no reduciría al judo a un deporte, sino lo pondría en estatus de arte marcial con una gran profundidad filosófica,
marcial, técnica, humanitaria, humanista, donde el judo ha ayudado a millones, bueno, no sé si millones, tal vez estoy exagerando, voy a decir, no quiero decir una pendejada, cientos de miles de personas en todo el mundo desde que el judo se fundó, ¿sí? Por ejemplo, una persona importante dentro del judo es Mifune, Isho Mifune, que era un gnomo pequeñito, delgadito y un gran judoka. Hay grandes videos de él y realmente es realmente impresionante ver el expertise y el judo. ¿Quieren ver judo? Vean a Mifune, ¿no? Entonces, es interesante el judo y es un arte marcial muy bello y fundado por un gran artista marcial, ¿sí? Contemporáneo a él, curiosamente, Morihei Ueshiba, el fundador del Aikido. Ahora que le tiran tanta mierda al Aikido, que por qué no sirve en la jaula, que por qué no sirve en peleas callejeras. Bueno, yo soy uno de los principales críticos del Aikido. Pero no del Aikido como tal, ni de la obra maestra de Morihei Ueshiba, sino soy crítico de cómo se entrena y cómo se expresa hoy el Aikido y las confusiones que los instructores y las nuevas generaciones de Aikido ponen en sus estudiantes debido a que les hacen pensar que eso como tal es defensa personal funcional en situaciones reales de combate. Esa es mi crítica, pero como tal el Aikido yo puedo decir, es una obra maestra, ¿sí? Morihei Ueshiba fue un personaje muy interesante. Yo puedo decir que entre la genialidad y la locura, un hombre de carácter muy fuerte, iracundo, se murió de cáncer de hígado, un hombre que tenía unos cambios de humor tremendos, pero al mismo tiempo un gran artista marcial, un prodigio en arte marcial, una persona que absorbía inmediatamente el conocimiento, que lo adhería así o lo integraba a su sistema y luego lo expresaba desde su propio punto de vista, algo muy difícil de lograr, y logra a través de una hibridación, vamos a decir, de algunos estilos de Jiu-Jitsu, de la Daito Ryu, Aikido-Jutsu y algunos estilos de Kenjutsu, logra formar o conformar un bello arte marcial llamado Aikido. Y logra además llevar los ideales del Budo a su más alta expresión, ¿sí? Ese es el Aikido básicamente, ¿sí? Si lo vemos desde una perspectiva ideológica, filosófica y de lo que aporta, más allá de la funcionalidad real que tenga o no el Aikido yo sí puedo decir que es la expresión más elevada de la vía marcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus parámetros, sus normas, sus fundamentos filosóficos son sobre todo el desarrollo de la paz y de la armonía interior y de la unificación total del ser consigo mismo, con los demás seres, con el entorno, con el universo, a través de una práctica marcial. Eso es realmente impresionante, lograrlo, además expresarlo en movimiento corporal, ¿sí? No nada más hablar de ello, sino por medio del movimiento corporal, de una serie de técnicas y movimientos que el usuario, el practicante, logre sentir esta unificación, logre sentir esta armonización, es realmente excepcional. Entonces, y Morihei Ueshiba fue conocido por haber tenido encuentros reales con situaciones muy peligrosas, sí, algunas exageradas, creo yo, otras, pues sí, más verificadas, pero otras muy exageradas. Hay un libro, a ver, yo que estoy sacando libros aquí, déjenme buscarlo. Cabrón, ¿dónde está? No lo veo. Se llama, espérenme, déjenme ver si lo encuentro. Es una biografía, ya, esta. Si quieren leer de Morihei Ueshiba,
Este libro se llama Paz Abundante. Es de John Stevens. Es un libro que tiene fotos muy bonitas además. Miren, este es Sokaku Takeda, el maestro de Morihei, uno de los maestros de Morihei Ueshiba. Miren la cara de ojete que tenía. Este señor era un gran samurái. Yo creo que es si queremos hablar del último samurái, o así como el último samurái, como la película, ¿no? El último samurái, vamos a hablar de Sokaku Takeda. Fue un gran samurái, pero así como que buena onda no era. O sea, mataba perros en la calle para practicar. O sea, era un tipo de la vieja escuela, old school, súper sanguinario, un gran guerrero, y fue el maestro de Morihei Ueshiba. Entonces, pues digo, Morihei Ueshiba no aprendió de un don nadie, aprendió de alguien, pues del top de la época, ¿no? Aquí viene la foto, por ejemplo, de Onisaboru Deguchi. Onisaboru Deguchi fue un líder de una secta que se llamó Omoto-kyo y fue el gurú de Morihei Ueshiba. Estaba bien loco Onisaboru Deguchi, honestamente, estaba bien loco. Tenía esta idea de crear un nuevo orden mundial espiritual y se le ocurrió un día, vamos a ir a invadir Mongolia para crear el nuevo orden mundial basado en las enseñanzas del Buda místico, etcétera, etcétera. Y entonces agarra a Morihei Ueshiba y le dice, oye Morihei, vamos a invadir Mongolia. Sí, o sea, básicamente. Y fueron. Y los agarraron y casi los fusilan. Y bueno, gracias a la intervención diplomática del gobierno japonés, pues no los mataron. Aquí hay una foto, miren esta foto. Aquí está la foto cuando los agarraron en Mongolia. Aquí está Morihei Ueshiba. Miren qué chaparrito estaba. Y Onisaboru Deguchi está al lado. ¿Sí? Porque además, déjenme decirles que Morihei Ueshiba empezó a enseñar Daito Ryu en origen, Aikijutsu, y luego lo empezó a volver como Aikibudo, y luego Aikijutsu, Ueshiba Ryu, etc. Gracias a que Onisaboru Deguchi, su maestro espiritual, su gurú, le pidió que le enseñara artes marciales o el budo a los miembros de la secta Omoto-kyo. Entonces el primer dojo que tiene Morihei Ueshiba es dentro de la secta de Omoto-kyo. Yo creo que tenía sus planes Onisaboru Deguchi, o sea, tenía los planes de utilizar, bueno, Ueshiba era su guardaespaldas, esa es la verdad también, y era el maestro de esa secta, pero yo creo que les quería enseñar a las demás participantes de la secta esta, pues para hacer esto del nuevo orden mundial. O sea, yo creo que traía unos rollos ahí medio imperialistas, honestamente. Y bueno, aquí habla John Stevens conforme vamos a decir, a artículos, conforme a textos recopilados incluso del gobierno japonés, de las proezas de Morihei Ueshiba. Y hay unas proezas que realmente están un poco voladas, no estoy diciendo que no hayan existido, pero me parecen de too much, o sea, too much, pero bueno, pudiera ser, ¿no? Y hay otras que sí son más creíbles, ¿no? Yo creo que a Morihei Ueshiba siempre le rondó una leyenda también, o sea, lo enaltecieron a nivel de dios marcial casi, porque sí, era un gran artista marcial, un señor, un maestro carismático, una persona pues realmente sabia en muchas cosas, un genio, un prodigio marcial, y logra pues crear esta gran obra maestra. Y no podría yo decir que fue un gran peleador Morihei Ueshiba, pero tuvo sus momentos donde tuvo que comprobar y pudo comprobar la eficiencia del Aikido, y pues, está registrado esos encuentros. Pero lo que más se puede rescatar del legado de Ueshiba es que logra crear esta arte cuya práctica puede hacer que un ser humano se rearmonice o se armonice o se reúna con su parte más
espiritual, más sagrada, divina, y esto se logra a través del arte marcial. Y eso me parece increíble. Otro budoka que sale aquí es Masoyama. Masoyama, el fundador del Kyokushin Karate, ¿sí? Muchos se van a enojar. ¡Ay! Los karatecas, ¿no? Van a decir, es que no menciones a Masoyama, mejor menciona a Funakoshi. Bueno, Funakoshi es el padre casi del karate, o sea, fue el que de alguna manera reunió y estructuró varios estilos de karate, un poco lo que hizo Jigoro Kano con el Jiu-Jitsu, y Jigoro Kano, Gishin Funakoshi hizo más o menos lo mismo. No quiero ser vulgar y decir que hizo lo mismo, pero fue parecido. Pero me gustaría hablar de Masoyama, más bien, Masusatsu Yama, una persona que en realidad no era japonés, era coreano, y de hecho le echaron bastante tierra cuando empezó su karate. Lo veían como este maldito coreano que nos va a enseñar, y bueno, pues crea uno de los karates más rudos que hay, y él era un tipo realmente rudo. Aquí está Masoyama. Y si vamos a hablar de grandes budokas, pues hay que hablar de Masoyama. Un tipo que hizo unas proezas también tremendas, tremendas. Se dice que mató un árbol a golpes. O sea, digo, le pegó hasta que mató al árbol. Hay un video donde está luchando con un toro. O sea, hace muchas cosas impresionantes Masoyama. Y todavía tenemos lo bello de observar. Hay videos, hay videos de Jigoro Kano, hay videos de Morihei Ueshiba, hay videos de Masoyama, videos ya a color de Masoyama, y realmente fue un gran budoka. Y me ha gustado mucho la historia de Masoyama porque salió de la nada siendo coreano, y él empieza a meter su versión de karate. Le tiraron mucha tierra en su época y él siguió y hasta conformar pues uno de los karates más rudos que hay, de los más eficientes, el karate Kyokushin, tremendo. No me gustan mucho sus competencias por razones personales, porque se pegan en el cuerpo, no se pegan en la cara, lo cual entiendo y está perfecto, no estoy diciendo que esté mal, pero no sé, me gustan más las competencias por ejemplo, del karate de los años 80, de los años 70, la época de Chuck Norris y todo el karate americano en la época de Ed Parker y de toda esta gente también, que muy importantes, Bill Wallace, que de repente era karate en serio. O sea, yo tuve un maestro de karate en Japón, Minami Kusatsu, una provincia que está muy cerquita de Kioto. Tuve un maestro ahí de karate que no tenía los dientes de enfrente, tenía la nariz chueca y tenía una rajada de acá a acá. O sea, le veías la cara y decías, este es peleador. Ese maestro sí era peleador. Y él me contaba del karate de antes. Y el karate de antes era sin protecciones y no era de a puntitos, ¿eh? El karate de antes era romper costillas o sea, ustedes vean torneos de karate de los años 70, de los años 80, van a ver qué madrizas se metían. Era un karate rudísimo, durísimo, ¿eh? Y eso me lleva a Ed Parker, por ejemplo. A Chuck Norris, pues claro, hay que reconocerlos, por supuesto. Al fundador de Lima Lama, también Toluciega, Adán Inosanto, que es alumno uno de los alumnos de, pues nada más y nada menos que Bruce Lee. Bruce Lee, por ejemplo, un personaje importantísimo en las artes marciales, ¿no? Bruce Lee fue una persona que no le dio miedo innovar en su época. No le dio temor ni recelo empezar a buscar diferentes técnicas y movimientos. Imagínense para los tradicionalistas chinos que un jovencito que aprende Wushu, ¿cómo se llama? Wing Chun, con nada más y nada menos que Ip Man, de repente agarra y dice, ahora le voy a meter box. Sí, o sea, ahora le voy a meter box y voy a aprender judo y voy a hacer esto y voy a aprender esto y lo voy a integrar porque todo lo que sirve hay que meterlo y hay que hibridizarlo. Imagínense la ofensa y la herejía de que un joven se atreviera, o sea, que Bruce Lee, a ver, déjame ver si hay una foto aquí de Bruce Lee, porque
Si vamos a hablar de él, pues hay que verle la cara, ¿no? Aquí, imagínense la herejía, o sea, de que Bruce Lee agarre y dice, ahora yo voy a hacer mi estilo. Pues una mentada de madre, o sea, se encabronaron en serio los chinos. Realmente se sintieron muy ofendidos, ¿sí? Y tuvo problemas, miren. Sí, Bruce Lee. Hay gente que decía, no, solo era un actor. No, tenía habilidades extraordinarias, Bruce Lee. Era extraordinario. Era un obsesivo. Bruce Lee era un obsesivo. Miren aquí miren esta foto de Chinese Kung Fu. Y ahí todavía está en su forma tradicional. Y de este Chinese Kung Fu se fue yendo hacia el Jeet Kune Do y de ahí pues ya se despegó para otra cosa, ¿no? Bruce Lee practicaba todo el día. En su casa, en los pasillos, en el patio, en la cama, en todos lados, tenía aditamentos diversos. Ligas, costales, cosas para hacer agarres más fuertes, pesas. O sea, todo el día estaba entrenando. Por eso digo que era un obsesivo. Bruce Lee estaba obsesionado. Entrenaba todos los días, todo el día, todo el maldito día. Y no es de que estuviera todo el día en un gimnasio, simplemente que entrenaba un rato y luego pasaba por el pasillo de su casa y agarraba una liga y se ponía a tirar golpes y luego hacía otra cosa. Y luego, por ejemplo, si hacía una patada y no le salía o no le gustaba, se obsesionaba hasta que perfeccionaba la maldita patada. Cuando le salía perfecta, entonces pasaba a otra patada y, o sea, era un obsesivo. Entonces, eso lo llevó a ser Bruce Lee y a formar el estilo del puño interceptor, el Jeet Kune Do. Sí. Entonces, un gran maestro que, más allá de su sistema, que es excelente, que de hecho siento que no ha tenido el reconocimiento que debe haber tenido. Creo que debería tener más reconocimiento el Jeet Kune Do y debería ser más aplicado a diferentes cosas. Lo veo poco, ¿sí? En ciertos países o comunidades debería estar más presente, pero más allá de eso aparte de reconocerle su creación, que es Jeet Kune Do a Bruce Lee, pues reconocerle esa apertura y esa hibridación que hizo sin temor, ¿no? Yo creo que es de los primeros artistas mixtos marciales, ¿sí? O sea, fue uno de los padres de las artes marciales mixtas en ese sentido, porque no tuvo reparo en combinar cosas para formar la eficiencia total de un sistema, ¿sí? Aquí ya no me voy a alargar más. Está Benny Urquidez, un gran peleador, Bill Wallace, impresionante, Chuck Norris, ya ni digamos, pero me gustaría hablar definitivamente de Helio Gracie, ¿sí? Helio Gracie, que yo creo es de los grandes budokas, con su hermano también, y con varios instructores y vamos a decir, de las primeras generaciones del jiu-jitsu brasileño. Puedo hablar de que fueron grandes budokas, pero sobre todo Helio Gracie a mí siempre me ha llamado la atención porque fue un hombre que predicó con el ejemplo, que el jiu-jitsu lo llevó al máximo de su vida, que tenía una gran humildad, que tenía una gran sabiduría, un hombre muy sabio, que además hacía realmente del arte marcial una forma de vida. O sea, el hombre era, hasta donde yo sé, era vegetariano, me parece, tenía una dieta muy estricta, era célibe, o sea, era una persona que, pues por eso tuvo tantos hijos, ¿no? Cada vez que se le antojaba, pues salía un hijo, ¿no? pero él decía que no había que regar la semilla, entonces tenía un rollo así del celibato para una cuestión marcial y interior. O sea, era como entre yogi, o sea, porque es muy curioso, era como Rickson Gracie, ¿no? Rickson Gracie de ahí sacó un poco este rollo. El Rickson Gracie que hace estos ejercicios de estómago y estos ejercicios de pranayama, ejercicios de respiración para el arte marcial, que llevan una forma de vida determinada, hacen ciertos ejercicios de respiración, comen determinadas cosas, se rigen por reglas muy claras, muy estrictas, que no nada más se aplicaban dentro del dojo, sino fuera del dojo y en campos que no tuvieran nada que ver con el arte marcial, que de hecho tenían todo que ver. Entonces, Helio Gracie, vaya que hizo una forma de vida el jiu-jitsu. Y ahora, pues, el jiu-jitsu brasileño es gracias al jiu-jitsu brasileño a él y a su hermano y a toda la generación posterior, ¿no? Que es un gran arte marcial. El jiu-jitsu brasileño es un gran arte marcial, es un arte marcial inteligente, es un arte marcial
bello además, complejo, sumamente complejo, sumamente eficiente para ciertos escenarios, y yo creo que se le debe de reconocer a Helio Gracie como uno de los grandes, grandes artistas marciales y budokas de todos los tiempos. Él sí, a diferencia de otros artistas marciales que no eran tan peleadores, Helio Gracie sí fue peleador. O sea, Helio Gracie puso el loco, puso una recompensa en el periódico, dijo, quien me gane le doy tantos, no sé, eran, no sé si cientos de dólares o miles de dólares, era una gran cantidad de dinero, y invito a quien venga y a ver quién me gana. Y se hicieron filas, se hizo una fila afuera del dojo de Helio Gracie y se metieron a partirle la cara a Helio Gracie, uno tras otro, y les ganó uno tras otro, y Helio Gracie pesaba 60 y tantos kilos, o sea, era delgadito, flaquito, y así les ponía una paliza. O sea, es una leyenda Helio Gracie, es una leyenda, ¿sí? Y aparte un tipazo, y además muy sabio. Entonces, hay que reconocerle a Helio Gracie como un gran budoka. Entonces, voy cerrando el en vivo de hoy, diciéndoles y invitándoles a todas las nuevas generaciones que tomen como ejemplo, ¿sí?, a estos grandes, grandes artistas marciales, que no se dejen llevar y no se dejen influenciar por personas que no les llegan ni a los talones, que no tienen nada que hacer en términos técnicos, filosóficos, en experiencia de vida, en cómo predicaron con el ejemplo, no tienen nada que hacer respecto a estos grandes maestros. Debemos de inspirarnos y debemos guiarnos por el ejemplo viviente y el legado que dejaron estos grandes artistas marciales, definitivamente, y tenemos que irnos hacia allá, influenciarnos por ellos. Yo les invito que en vez de estar viendo videillos o contenidos publicados o compartidos o opiniones o bla bla de personas que pues tienen su cierto caché, su cierto carisma, sus ciertas opiniones, tienen una trayectoria pues de pequeña a mediana marcial, pero que no tienen nada excepcional, en vez de usar esas personas y sus opiniones como puntos de referencia, se vayan mejor hacia aquellas grandes figuras de las artes marciales, sus enseñanzas, sus técnicas, sus ejemplos de vida, y ese sea nuestro faro de luz para seguir practicando estas disciplinas tan hermosas que son las artes marciales. ¿Sí? Esa sería una recomendación que yo les daría. Yo trato de hacerlo, ¿sí? Yo considero que tengo muchos maestros, y maestros que tal vez no conocí personalmente, pero yo considero a Jigoro Kano mi maestro, yo considero a Helio Gracie mi maestro, yo considero a Yagyu Munenori mi maestro, a todas las personas que dejaron un legado, que nos dejaron algo importante, profundo, que además es atemporal, que ya pasó y que ya se expresó, pero que aún ahora sigue vigente y puede ser aplicado y aplicable a las problemáticas contemporáneas que vivimos hoy en día. Yo considero que esas enseñanzas no tienen tiempo, no tienen final, son eternas, ¿sí?, porque están en comunión con la naturaleza, con el cosmos, ¿sí? Entonces, esa para mí es por donde yo me guío y es por donde yo me inspiro, ¿ok? Eso yo se lo recomiendo como algo personal, ¿sí?, como algo personal, que yo, es mi opinión, cada quien lo suyo. Y si ustedes conocen y tienen la oportunidad de tener cerca a un gran maestro, porque ese maestro predica con el ejemplo, uno, importante, lo que dice lo practica, lo que practica lo predica, hay congruencia total, es maestro dentro del tatami y maestro fuera del tatami, importante, es una persona honesta, es una persona profunda, es una persona educada. Si ustedes tienen a alguien así enfrente, aprovéchenlo, ¿sí?, al máximo, no lo dejen ir, ¿sí?, no lo dejen perderse, ¿sí?, apóyenlo, ¿sí?, apoyen a sus maestros, a los maestros que ustedes tienen, que valen la pena, que les dejan algo, porque eso es invaluable. Las enseñanzas que vienen expresadas por parte de una persona que es experimentada, que es completa, no tienen valor, son invaluables, ¿sí?, no hay manera de medirlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son enseñanzas que se les van a quedar el resto de su vida, y además que van a poder compartir con las generaciones venideras.
Yo siempre pienso, imagino qué bello ha de ser que uno como abuelito, ya como viejito, uno le diga a uno a sus nietos, hijo, a ver, te voy a enseñar esto que yo aprendí cuando era joven. O que los nietos vean al abuelo y digan, el abuelo fue un gran guerrero, el abuelo sabe manejar una espada, el abuelo sabía pelear, el abuelo sabía luchar, el abuelo sabía manejar un arma, el abuelo era un verdadero budoka, un filósofo marcial, el abuelo hizo esto, hizo aquello. Qué bonito es dejar todo ese legado porque, vamos, le da sentido a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces yo les dejo ese en vivo, espero les ayude, les inspire a estudiar, a investigar, a inspirarse. ¿Para qué? Para entrenar. No para estar pendejeando ahí en el celular todo el pinche día, viendo 1000 videos y tutoriales y hágalo usted mismo y pendejada y media. No, es para irse al tatami, irse a la duela, a tirar patadas, a hacer derribos, a entrenar, como Bruce Lee. O sea, pensar como Bruce Lee. Bruce Lee entrenaba todo el día. El güey estaba obsesionado. Era un pinche obsesionado Bruce Lee. Pues igual tú, sé igual de obsesivo y perfecciónate como Bruce Lee. ¿Sí? Hasta luego, que estén bien.